estudiamos la Parashá Shoftim y la porción de la Haftará que corresponde una vez más se encuentra en el profeta Isaías, porque como ustedes saben, estamos estudiando las conocidas como Haftarot de consuelo, que son 7 semanas antes del día de Yom Teruah, antes del 1 de Tishri. Y ahorita estamos en la semana número... ¿cuál? Cuarta, la 4. Entonces nos faltan 3 porciones más del profeta Isaías. Y como dijimos desde un inicio, pues son llamadas de consuelo porque precisamente tienen este propósito de traer consuelo al pueblo del Eterno. En su momento, pues el consuelo era el recordarles que aunque habían sido exiliados y llevados cautivos a Babilonia, ellos iban a regresar nuevamente a su tierra. Y trayendo esas promesas de redención y salvación hasta nuestros días, pues ahora nosotros exiliados por todo el mundo, recordamos a través de estas profecías que pues muy pronto seremos reunidos y reunificados en la tierra santa, en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, donde habitaremos juntos con Yeshua reinando. Y eso es lo que nos consuela en estos días y es el propósito de estas profecías. Entonces pues esta que vamos a estudiar, estos versos que vamos a estudiar tienen ese mismo propósito. Quizá lo puedan sentir un poquito pues repetitivo, pero bueno, pues es importante recordar estas cosas. Y bueno, la lectura se va a encontrar en Isaías 51, versículo 12, hasta Isaías 52, versículo 12. Si por ahí en el boletín está ahí un errorcito, corríjanlo. Es del 51:12 al 52:12. Al 52:12. Bueno, el primer versículo, el versículo número 12, comienza declarando que el Eterno es quien nos consuela. Dice el versículo 12: yo soy quien los consuela. Y pues aquí desde el primer versículo aparece precisamente el tema del consuelo, como ya hemos dicho, que va a ser recurrente durante todas estas semanas. Desde un principio dijimos que el contexto en el que el profeta Isaías profetiza en esta sección del libro, pues es un Israel que se encontraba desconsolado, y hemos visto distintas figuras de una mujer triste o de la misma tierra como una tierra desolada, siempre figuras de personas que estaban pues tristes, en aflicción, y aparecen entonces estas palabras para consolar. Y en los primeros versículos nos habla respecto al temor y a las cosas a las que nosotros pues podemos muchas veces dice aquí que pues sentimos miedo, pero los primeros versículos del versículo 12 y hasta el versículo 15 nos enseñan un principio respecto al temor. ¿Qué podemos aprender de estos versículos, hermanos? Les voy a invitar a que los lean y me compartan qué lección aprendemos en estos primeros versos del 12 al 15 respecto al temor. Léanlos y compártanos una enseñanza breve de estos primeros versículos. ¿Qué enseñanza podemos obtener en estos primeros versículos respecto al temor? Pues que no tengamos temor, porque el Eterno está con nosotros. Ok. Cuida, nos guarda, y que quitemos la mira del Eterno. ¿Que quitemos qué, perdón? La mira del Eterno. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo diría que es como la enseñanza de Yeshua, ¿no? Uh-huh. No
no temas a aquel que puede matar el cuerpo, pero no puede dañar tu alma. Teme más bien a que puede destruir el alma. Es aquí como que habla de, porque dice, ¿por qué le tienes miedo a los hombres? Son igual que tú, y se van a morir igual que tú. O sea, me das la espalda por eso. Es como decir, si vas a temerle a alguien, témeme. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa aprendemos aquí en estos primeros versículos? Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? El hombre no puede interferir en el plan que Dios tiene para nosotros. Y que ese temor surge de esa relación de estrecha que debemos de tener con Dios. Entonces, cuando la perdamos ahí, sí, verdaderamente es cuando debemos tener temor. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? Sí, hermano, luego. Creo que nos está haciendo una invitación a enfocarnos más en él que en lo que coincide, que nos da miedo a otra cosa o persona. Si nos concentramos en él, que es lo que nos convierta, se nos va a ir todo. Muy bien. Muy bien, hermano, así es. Como que, como dice el hermano, es como que veas esa cosa, esa persona que te causa temor y que lo compares, como dicen, ¿qué es eso comparado al Eterno, no? Porque pues habla precisamente acerca de la grandeza del Eterno, de que Él tiene el control del mar y braman sus olas, porque pues bueno, el mar creo que es como un símbolo de algo incontrolable, ¿verdad? Como algo muy, pues sí, muy grande. Y aún así se utiliza, bueno, esta figura para hablar que el Eterno puede controlar el mar, que Él es quien tiene el control de todo lo que sucede, que por su palabra las cosas son creadas y existen. Entonces, hablando precisamente acerca de las cosas que pueden darnos miedo, aquí el Eterno les dice que, o sea, ¿cómo es posible que dejaron de verlo a Él y todo lo que el Eterno es para tener miedo? Dice siempre, todo el día teniendo miedo y olvidándose de, pues, tu Hacedor, quien te creó. Dice, ¿te has olvidado del Eterno, tu Hacedor, que tiende el cielo y fundamenta la tierra para tener miedo siempre, todo el día? Entonces, pues, esta es una promesa, pues, que el recordar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Hacedor, pues debe de traernos consuelo y hacernos sentir confiados y que pues ese miedo pueda desaparecer, porque muchas veces son miedos que están, pues que no tienen fundamento, ¿verdad? Están infundados. No debemos de tener miedo de esas cosas. Como bien decía el pastor, la enseñanza de Yeshua es: si vas a temer a alguien, témeme a mí, a el Eterno mismo, y no a cualquier otra cosa que pueda darnos miedo o temor, que realmente pues no tendría por qué. Entonces, bueno, con esas palabras el profeta comienza consolando al pueblo. Recuerden, el contexto es que ellos tenían temor de los ejércitos, porque pues habían sido conquistados, derrotados, exiliados. Entonces, en medio de esta situación, pues no era nada sencilla. Ellos realmente estaban pasando una situación muy difícil, y aún en esos tiempos el Eterno les dice que no debían de tener miedo de ninguno de los ejércitos o de las personas, porque pues bueno, lo más que podían hacer era, como dijo Yeshua, matar su cuerpo. Pero como decía también el hermano por allá, lo importante es centrarse en lo eterno, no en lo temporal. Y sabemos que pues
aún nosotros tenemos un destino más allá de esta vida. Entonces todas esas cosas deben de consolarnos y traernos confianza y fe en medio de circunstancias difíciles. Y bueno, vamos a seguir avanzando en los siguientes versos. Encontramos a partir del verso número 17 un llamado para Israel. ¿Cuál es ese llamado, hermanos? En el verso 17, un llamado a despertar. Para que el pueblo de Israel, el Eterno es quien consuela a su pueblo, pero para que pudieran ser consolados, ellos necesitaban despertar. ¿Y qué significa despertar en este contexto? La escritura en otras partes habla de como estas figuras de sueño, de estar dormido, de despertar, refiriéndose a qué, para ejemplificar qué o hablar de qué. Despertar. Porque pues bueno, sabemos que no es algo literal, ¿verdad? No es que ellos estuvieran dormiditos soñando, sino es una figura de qué. El contexto habla de liberación, como despertar, como que deja de estar cautivo, que has estado cautivo, estás atrapado, tienes que ya salir de ese cautiverio, de esa esclavitud, porque de hecho usa palabras como que necesita prácticamente resucitar. Ajá. Habla como de una resurrección. Sí, porque le dice levántate. Levántate, sacúdete el polvo. Uh-huh. Ese es en el verso número 17. Sí. Y en el verso 52:1 hay otra vez un llamado. De hecho, hay otros llamados a despertar en el mismo capítulo 51 que no forman parte de nuestra porción. Por ejemplo, en el versículo número 9 dice, despierta, despierta, vístete de poder, pero ese no forma parte de la porción. Y también en el capítulo número 52, si seguimos más adelante, hay otros llamados a despertar. Entonces aquí la figura que está utilizando es de alguien que tiene que despertar es porque está, ¿qué, hermanos? Dormido, ¿verdad? Pero es lo que yo les pregunto, es ese estado de sueño, ¿qué es lo que está simbolizando? ¿Qué es lo que está representando? Ok. Ok, dice el hermano que ese llamado a despertar es a un cambio de pensamiento. Ok. ¿Alguien más? Para que reaccionen, que están adormecidos espiritualmente. Ok, entonces hablamos de algo obviamente espiritual, un sueño espiritual, una muerte, que sí, podría ser más como una muerte por las figuras que utiliza, muertos o dormidos espiritualmente. Y el estar dormido o muerto espiritualmente simboliza a una persona que, ¿qué características tendrá? Ok, fría. ¿Cómo? Ok, como, sí, ok, que no puede ver más allá, como, sí, con la mente así como muy cerrada, dice el hermano. Ok, ¿qué más? Indiferente. ¿Qué más? Sin propósito. Ok. Sin propósito, eso me llama la atención. Aquí en un comentario que leí, dice que... ocupados en nuestra vida diaria, tendemos a permanecer indiferentes a los verdaderos objetivos de nuestra vida.
como si estuviéramos inmersos en un sueño profundo. Es un comentario de un rabino. Entonces dice que una persona que está indiferente al verdadero objetivo de su vida, o sea, para el propósito al cual hemos sido creados, es como si estuviera en un sueño profundo. O sea, está viviendo pero sin propósito, sin sentido, sin cumplir sus objetivos, y a eso le llama este maestro el estar dormido espiritualmente, o el estar en un sueño. Entonces, bueno, pues se entiende un poco mejor la manera en la que lo explica. Entonces, tenemos aquí que el Eterno los llama a despertar porque ellos estaban, todo lo que ustedes mencionaron, indiferentes, fríos, desconectados, sin propósito, perdidos, sin objetivo, viviendo nada más por vivir, ocupados en las cosas temporales, sin entender realmente quién era el Dios en el que creían, y por lo mismo que estaban así totalmente desconectados, no había una relación, pues por eso se la vivían temerosos por cosas que realmente pues no valían la pena, los preocupaba, les daba temor lo que sucedía en su vida diaria, porque pues no estaban confiando ni entendiendo quiénes eran ellos, el pueblo del Eterno, el propósito que tenían, para lo cual habían sido constituidos el pueblo del Eterno, ni entendían quién era Dios. Entonces, ¿ustedes creen que este mismo sueño sea algo que podamos ver hoy en día, o creen que es algo que nada más les pasó en aquellos tiempos? ¿Qué piensan? ¿Habrá personas dormidas hoy en nuestros días? Sí, muchas, dice la hermana Rosy. El doble, dice Belita. Sí, bueno, Romanos 13, del 11 al 12, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, este llamado de despertar se encuentra ahora acá en el conocido como Nuevo Pacto, y está hablando en un contexto donde ya estamos más cerca del regreso de Mashiach. Entonces, pues nosotros estamos mucho más cerca que la generación que fue cautiva y llevada a Babilonia, de la que estamos hablando ahorita, y es en este contexto que ese llamado pues permanece a despertar. Entonces, pues podemos entender que estas palabras se aplican con mucho mayor fuerza hoy en día a nosotros. Ese llamado es para nosotros porque, como dice aquí, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, este llamado es para que nosotros hoy en día podamos despertar. ¿Y qué sería lo contrario, hermanos, de una persona? Si ya dijimos cómo es una persona que está dormida, entonces una persona que está despierta, ¿qué características debería de tener? Pues todo lo contrario de lo que mencionamos. Va a ser una persona que ¿qué? Atenta, firme, alerta, sobria, alegre, bueno, ¿qué más? Activa, principalmente activa, trabajando para los planes y propósitos del reino. Una persona que ¿qué? Alerta, no está ahí nada más perdiendo el tiempo, no, está constantemente alerta, observando todo lo que sucede, preocupada, bueno, no preocupada, pero más bien ocupada en entender las señales, en cumplir el propósito del Eterno. Una persona que pues no está desperdiciando su tiempo con distracciones o cosas que no sirven o que no valen la pena, sino que entiende bien para cuál
para lo que ha sido llamado y se enfoca en cumplir ese propósito. Entonces, ¿ustedes cómo se consideran, hermanos? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? ¿Están despertando apenas? ¿Andan modorros? Como que sí, como que no. Bueno, y pues fíjense, este llamado a despertar es un llamado que implica mucha fuerza. Se requiere fuerza para poder despertar en los tiempos en los que nos ha tocado vivir. No es algo sencillo poder permanecer cumpliendo con nuestro propósito firme, lo sabemos. Por eso, como les mencionaba en el versículo número 52.1, bueno, en este 51.17 dice, levántate, y en el 52.1 dice, vístete con fuerza, vístete de esplendor, porque pues se requiere fuerza y fortaleza para poder cumplir con estas cosas. Pero bueno, el llamado está ahí para estos días, donde sabemos que estas profecías obtienen su cumplimiento perfecto. Y bueno, vamos a continuar ahí en el versículo número 17. Pues aquí todo les indica que ya ha llegado el tiempo de despertar. Dice, ya que ya has bebido de la copa de la ira, bueno, en el contexto pues ya había sucedido el juicio, entonces ya era el momento de que despertaran. Y les habla de todo lo que ya había ocurrido, las tragedias que habían ocurrido, las cosas que habían pasado, y dice, por tanto, así ha dicho tu Señor, el eterno Dios tuyo, que querella por su pueblo. He aquí, tomé de tu mano la copa que atonta, el pozo de la copa de mi ira, no volverás a beberlo jamás. Y la colocaré en mano de los que te angustian, que habían dicho a tu alma, inclínate para que pasemos sobre ti, y coloca como suelo tu cuerpo y como plaza para tus transeúntes. Despierta, despierta, vístete con fuerza, oh Sión, vístete la vestimenta de tu esplendor, oh Jerusalén, ciudad sagrada, porque no volverá nunca más a venir contra ti un incircunciso ni un impuro. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, oh Jerusalén, desata los lazos de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así ha dicho el Señor, el Eterno. Gratis han sido vendidos, por eso sin plata serán liberados. Bueno, pues aquí continúa hablando acerca de la liberación de Sión. El Eterno hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Es como que el Eterno dice, pues tú ya has sido libertada, desátate los lazos de tu cuello y sacúdete el polvo, porque yo ya hice mi parte, pero a nosotros también nos corresponde hacer pues nuestra parte, ¿verdad? Entonces, si recordamos este tema de despertar, de estar dormidos, también lo conectan con el calendario bíblico. Y si recuerdan, como les dije, estas lecturas son antes del día de Yom Teruah. Y una particularidad que tiene esta festividad respecto al tema de despertar es que en Yom Teruah hay un mandamiento para hacer ¿qué, hermanos? ¿Qué recuerdan? El tocar el sonido del shofar. En todas las santas convocaciones, pues creo que la mayoría, ¿no? O si no es que en todas se toca el sonido del shofar, pero así estrictamente, donde es como el enfoque de tocar el shofar, pues es en esta fiesta de Yom Teruah. Y los sabios judíos... Es la parte central. Sí, es la parte central de esta fiesta. Entonces, ¿qué relación hay con el tema de despertar y el toque del shofar, hermanos? Porque también hay una relación ahí. Es algo que menciono siempre en la Selijot. Es precisamente que cuando escuchamos el shofar, les digo yo que el sonido del shofar representa la voz del Eterno que nos llama, y que nos llama precisamente a eso, ¿no? A despertar. La palabra relacionada a shofar y al día de las trompetas
es un sonido, pero muy fuerte, es como un grito muy fuerte para que podamos despertar. De hecho, otro de los nombres con los que se conoce el Yom Teruah es el día de la resurrección de los muertos, que dicen que será un sonido tan fuerte que pues, va a despertar hasta los muertos. Entonces por eso encuentro esa conexión como de un grito muy fuerte, como de algo o una acción que te lleve a reaccionar, ¿verdad? No sé a veces si nos ha pasado que queremos hacer reaccionar a una persona y no quiere reaccionar, no podemos, no hallamos ya cómo hacerle. A veces hasta quieres pues, pegarle o algo, ¿no? para que reaccione, para que se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces ese sonido de shofar es lo que pretende hacer, o sea, despertarnos de un letargo, despertarnos de un sueño espiritual muy profundo. Así es. Entonces todos entendemos esto acerca del shofar, hermanos. Todos sabemos lo que simboliza el shofar, que a lo mejor lo escuchamos, pero no sabemos qué significa, o bueno, vamos a tener la festividad y vamos a decir, pues un sonido que ponen ahí en la computadora, pero ¿qué realmente es lo que significa? Entonces, es eso lo que explicaba el pastor, es un sonido que representa la voz del Eterno y que debe de llevarnos dice aquí que el llamado del shofar es un instrumento capaz de despertarnos, motivarnos, arrepentirnos y recordarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Dice aquí un estudio que leí. Otro dice que el sonido del shofar es una oración sin palabras, cuya elocuencia ninguna expresión podría transmitir, trayendo consigo un mensaje de redención y arrepentimiento para todo el pueblo de Israel. Otro dice que es un sonido como similar a un grito que despierta nuestras almas a un compromiso renovado y más profundo con nuestras acciones y nuestra misión de vida. Eso, otra definición. Dice, según Maimónides, el sonido del shofar parece decir: despierta de tu sueño y reflexiona sobre tus obras. Recuerda al Creador y regresa a Él en penitencia. No seas de los que pierden de vista la realidad, persiguiendo sombras o desperdiciando años, buscando cosas vanas que no os beneficiarán. Mirad profundamente en vuestras almas y considerad vuestras acciones. Abandonad los caminos equivocados y los malos pensamientos y volved a Dios para que Él tenga misericordia de vosotros. Bueno, esas son palabras de Maimónides de lo que representa el sonido del shofar, o lo que el sonido del shofar parece estarnos diciendo. Entonces, pues bueno, llama la atención, no es una coincidencia que cercano a esta festividad y en preparación para estos días, el profeta Isaías, a través de esta profecía, nos recuerde que en medio de estos tiempos difíciles, donde queremos ser consolados, pues para poder ser consolados necesitamos hacer nuestra parte, y esa parte es despertar de nuestro sueño espiritual, del estar perdidos, del estar desperdiciando nuestro tiempo y nuestros años en cosas que son como sombras, y enfocarnos en lo que verdaderamente importa, que son nuestras acciones, el estar cumpliendo con la voluntad del Eterno, enfocarnos en lo que permanece, en lo que es eterno, y pues para poder estar firmes y listos para el regreso de Mashiach. Todo esto es lo que pues nos recuerda este llamado a despertar. A despertar y a estar activos. Por eso en el versículo 52:7 se habla acerca de, este es un versículo muy conocido, dice:
cuán hermosos o cuán agradables sobre los montes son, ¿qué, hermanos? Los pies. Los pies. ¿Y qué simbolizan los pies, creen ustedes? Los pies eran un simbolismo de qué? O de caminar, de estar qué. Ajá. Pero los pies simbolizan movimiento, movilidad, acción, el estar activo, el caminar, el estar activo, el poder moverse. Entonces, por eso aquí, pues, se dice acerca de los pies que son hermosos o que son agradables, porque pues una persona que despierta y que está enfocada en su propósito, lo que tiene que estar haciendo es anunciando las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas que anuncian que el Eterno reina. Y por eso aquí pues está esta mención acerca de los pies, porque son personas que hemos despertado de ese sueño espiritual y estamos activos, cumpliendo la voluntad del Eterno, anunciando las buenas nuevas y enfocándonos en lo que verdaderamente importa en estos días. También se menciona en el versículo número 8 a los atalayas y la voz de los atalayas, que ¿recuerdan qué son los atalayas? Bueno, ¿qué eran? ¿Qué función tenían? Pues creo que estaban en la entrada de la ciudad, ¿no? La puerta. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué hacían? Pues anunciaban. Anunciaban mensajes, ¿no? Cuando venía el enemigo, Sí. esos eran los Los que corrían. También tenían shofares. Ok. Bueno, sí, las figuras también andan, rondan alrededor del shofar. Y bueno, aquí se menciona la voz de los atalayas, los mensajeros, pues tenían ese trabajo, y así nosotros tenemos ese trabajo de ser atalayas y compartir el mensaje y alzar nuestra voz y ocuparnos en compartir el mensaje del reino. Y bueno, esa es la parte que a nosotros nos corresponde, y el Eterno, como dijimos, pues Él ya está haciendo su parte. El versículo número 10 dice que el Eterno descubrió su brazo santo o desnudó su brazo, no sé cómo digan sus versiones. Desnudará. Desnudará su brazo. Su santo brazo. Ok, bueno, este es un hebraísmo que significa lo que para nosotros en México es como que arremangarse en las mangas, así cuando de que vas a hacer algún trabajo o algo así, entonces pues te arremangas, ¿verdad? Así pues para poder trabajar bien, para no mancharte, no sé. Bueno, el desnudar el brazo pues es simbolismo de eso. Implica que bueno, simboliza cuando alguien se va a poner como que en obra, así como que se va a poner en manos a la obra. Bueno, el Eterno pues Él se va a poner manos a la obra, va a cumplir con la parte que a Él le corresponde, pero nosotros no permanecemos dormidos, no permanecemos pasivos, no permanecemos sin hacer nada. Nosotros estamos enfocados en hacer lo que nos corresponde. Y en el versículo número 11 tenemos otro llamado a apartarnos y salir de ¿dónde, hermanos? Versículo 11 dice: apártense, apártense, salgan de allí. Salgan de dentro de ella. ¿A quién se está refiriendo? ¿De dónde tenían que salir? Si pensamos en el contexto histórico, cuando estas palabras son dichas, ¿de dónde tenían que salir el pueblo? No, Egipto no, hermana. De Babilonia. Ok, de Babilonia. Y si traemos esta profecía a nuestros días, ¿de dónde tenemos que salir? De la idolatría. De Babilonia también. Incluso tenemos en el Apocalipsis de una Babilonia pues espiritual, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿qué es? ¿4? Ahí sí. 18. Se me perdió el versículo.
Sí. 18:4, así es. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Esto, pues, hablando en los últimos días de un llamado al pueblo del Eterno. Entonces, pues, estas palabras son prácticamente, pues las mismas palabras que se le dijeron acá en este tiempo. Creo que son palabras que aplican a los últimos días. Y el llamado es a despertar, a enfocarse en lo que tenemos que hacer, pero además a apartarnos y salir de Babilonia, que sabemos que Babilonia representa, como bien dijeron, idolatría, confusión, ideologías y todas las cosas que hay en este mundo, a salir de ahí. Entonces, pues también este llamado es para nosotros, para este tiempo. Lo que tenemos que hacer es ir quitando lo que nos quede de Babilonia, con el propósito de poder ser instrumentos útiles para el Eterno. Dice el versículo. ¿Eso también viene en Apocalipsis, no? Apocalipsis 18. Sí, ajá, es lo que les decía, que es como un verso prácticamente paralelo. Apocalipsis 18:4 es el versículo, el que les leí ahorita. Y pues ahí confirmamos cómo la profecía es cíclica, la profecía que estas palabras que fueron dichas en este momento a Israel, pues también son aplicables a nosotros, porque volvemos a ver estas palabras en el Apocalipsis, pero pues ya aplicadas a nuestra generación. Y con este llamado finaliza entonces nuestra porción. Dice el versículo 12, porque no con apresuramiento saldrán, ni en huida se irán, porque va delante de ustedes el Eterno y vuestro congregador, el Dios de Israel. Y ahí finaliza nuestra porción con este último llamado a salir de Babilonia espiritual. Y así concluye nuestra porción entonces, hermanos. Esto es lo que podemos aprender, en lo que podemos enfocarnos. Primeramente, ver si estamos dormidos, si hay algo por ahí que todavía estamos, a lo mejor de repente queremos caer en un sueño. Pues el llamado es a despertar, a estar alertas y ocupados en hacer la voluntad del Padre. Y no solamente hacer lo bueno, sino también dejar de hacer lo malo. O sea, hay que hacer ambas cosas, dejar de hacer lo malo, salir de Babilonia y también hacer lo bueno. Recuerden que tenemos mandamientos negativos y mandamientos positivos, entonces hay que cumplir con ambas partes. No es nada más como que, yo no hago eso, es también, ok, no hago eso, pero ¿qué es lo que sí hago? Dejo de hacer lo malo, pero tengo que hacer también lo bueno, ¿verdad? Entonces, pues ese es el mensaje de cada semana, el seguir perseverando en la obediencia al Eterno y a sus mandamientos. Es lo que nos corresponde, es lo que tenían que hacer ellos en aquellos días para arrepentirse y volver a su tierra, y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día para poder, pues también regresar a esa tierra. Pero bueno, esto ya va a ser a la Nueva Jerusalén. Entonces, pues las instrucciones son las mismas, la palabra del Eterno no cambia, Él no cambia. Nosotros somos los que tenemos que pues hacer nuestra parte. Entonces, con esto vamos a concluir el día de hoy, hermanos. Si alguien tiene algún comentario antes de finalizar, es ahora o nunca. ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces con esto concluimos la cuarta semana, la cuarta haftará de consolación y de consuelo, y espero que pues que se cumpla ese propósito de estar siendo consolados en medio de estas circunstancias difíciles a través de la palabra del Eterno. Esto no va a ser así como inmediato, sino que, como vemos, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde para ser consolados
Entonces, bueno, pues así finalizamos. Gracias a los hermanos que estuvieron acompañándonos. Ay, no me di cuenta que se cambió la cámara. Dice que se ven muy bonitas. Saludos para todos, la hermana Norma. Bueno, pues si estaban dormidos ya salieron ahí. Ahí se ven en el video. Chao, shalom.